Pues bien, clase, llegó la hora de nuestra composición. Ahora vamos a trabajar en la descripción de personas. Y esta actividad nos va a ayudar a desarrollar nuestras habilidades en la función comunicativa de la descripción a nivel de párrafo, porque esta es una función del nivel avanzado y ese es el tipo de texto del nivel avanzado. La descripción de personas es esencialmente un ejercicio que nos ayuda a desenvolvernos y avanzar del nivel intermedio al nivel avanzado, porque el tema es básicamente del nivel intermedio, pero el tipo de texto y la función es del nivel avanzado. Cuando hablamos de la descripción de personas, debemos tener en cuenta que la descripción es pintar con palabras, es pintar con palabras. Porque entonces una descripción tiene mucho en común con la pintura o con una fotografía, ya que intenta plasmar lo que se ve, la imagen de la realidad que se percibe. Como la mayoría de las historias tratan sobre personas, aunque no nos demos cuenta, leemos, escuchamos y hacemos descripciones de personas constantemente. Cuando tenemos un libro o un retrato, nos damos cuenta que ahí está la necesidad de describir a sus personajes. Hay sitios en internet o hay revistas en donde vemos que la descripción de personas es un elemento necesario. Si tienen en cuenta los sitios en las páginas en internet en donde las personas se conocen para llegar a ser novios, allí se presentan las descripciones de los candidatos. Pero no solamente en los sitios en internet y en las revistas, sino también en periódicos, en entrevistas, allí en artículos que se presentan en los periódicos, allí vemos que hay una descripción de las entrevistas. Y en el día a día, en las conversaciones cotidianas, se incluyen descripciones de las personas que estamos, las personas de las que estamos hablando. La descripción siempre involucra algunos elementos fundamentales y es bueno considerar tales elementos a la hora de describir. Uno de esos elementos es observar, ¿sí? La observación de los detalles que destacan a esa persona que nos van a permitir verlos a través de la descripción. El segundo elemento es seleccionar, ¿sí? Seleccionar los detalles que representan a esa persona. Entonces, la selección de las características que la representan. Y una vez que hayamos observado y que hayamos seleccionado, hay que decidir qué va primero, qué va segundo y qué va después. Es decir, que el tercer elemento es la organización de los detalles percibidos. Y esto puede ir desde lo general a lo particular o puede ir de lo exterior a lo interior, de los rasgos físicos a los rasgos de personalidad, o puede ir, como dice aquí, de lo general a lo particular. Para describir cómo es una persona no es suficiente, no basta con conocer su aspecto o cómo se viste o de qué color es su cabello, ¿sí? Hay más en una descripción que no se limita a lo físico. Una descripción estrictamente física no nos dará demasiados datos sobre alguien, pero señalar cómo habla, cómo piensa, qué le gusta y qué no le gusta, cómo perciben los demás, esto sí puede resultar mucho más informativo. Hay maneras
Hay maneras de elaborar nuestra descripción y ahora vamos a ver estas cuantas que están aquí. Son tipos diferentes de descripciones de personas según los rasgos que se describan. Por ejemplo, la prosopografía, el primero que tienen enfrente, es una descripción física de las características exteriores. Los rasgos más importantes son lo que concentra a una prosopografía. Es decir, que vamos a tener en cuenta la estatura, el peso, la edad. Cuando hablamos del rostro, vamos a pensar en el color del cabello, en el color de la piel, en el color del cabello, los ojos, la forma de la nariz. Y también podemos tener en cuenta la vestimenta, está incluida en la prosopografía. Cuando estamos hablando de la segunda manera de hacer una descripción, podemos pensar en la etopeya, que es la descripción de rasgos internos, rasgos psicológicos, rasgos morales. Entre estos tenemos la manera de actuar, el carácter, la personalidad, las reacciones, las costumbres y sentimientos. La siguiente manera de describir es un retrato o un autorretrato. Un retrato o un autorretrato. Que es una combinación de la prosopografía y de la etopeya, es decir, que se incluye la parte física, la descripción de los rasgos físicos y también se incluye una descripción de los rasgos internos. Y en la última manera, tipo de descripción que tenemos aquí, el último tipo de descripción que tenemos aquí es la caricatura, que es un retrato exagerado donde se acentúan o se distorsionan ciertos rasgos o defectos. Tiene generalmente una intención humorística o satírica. Y allí tenemos entonces unas maneras en que ustedes pueden emprender su descripción de persona. Una descripción de persona, hablando de otras cosas, puede ser estrictamente objetiva, ¿sí? Si es que lo que se busca es reflejar la realidad con exactitud, o puede ser también subjetiva cuando la persona que describe presenta su visión, en este caso, los sentimientos, las ideas y pareceres del observador, esa descripción está cargada con el parecer, con el punto de vista del observador, se reflejan en la descripción. Es decir, que esta es una descripción de persona en donde se conoce a la persona descrita y también se conoce a la persona que describe. También se pueden colar estereotipos que son formas de representar y juzgar a la gente en términos fijos e inflexibles a partir de un modelo mental muy simplificado que se puede tener acerca de un grupo determinado. Los medios de comunicación muchas veces se sienten atraídos por estos estereotipos que promocionan imágenes rápidas al espectador. Por ejemplo, el vago, the lazy one, el vago, el niño bien, el niño rico, el niño que tiene muchas comodidades, o la mala, el malo de la película, el anciano avaro. Los vemos en las obras literarias, los vemos en la televisión y los medios medios de comunicación tienden a usarlos para atraer la atención del espectador. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los estereotipos siempre manifiestan una visión limitada y esquemática porque ignoran la complejidad psicológica de cada persona y reducen sus rasgos hasta llegar a veces a una caricatura. A continuación quiero mostrarles un modelo de una descripción y ustedes van a percibir, a darse cuenta qué clase de persona te parece que es el observador, qué importancia tiene eso en su descripción, cómo se filtran en el texto los sentimientos que le despiertan los personajes que describe.
Y déjenme leerles clientes VIP, clientes VIP. En cuanto entraron a la tienda, los reconocí perfectamente, como si ya supiera quiénes eran, aunque nunca los había visto hasta ese día. Él tenía el aspecto del típico niño adinerado con su auto nuevo estacionado en la puerta, regalo de papá seguramente. Ella estaba vestida a la moda y miraba por encima del hombro a todo el mundo. Después supe que él se llamaba Ramiro y que seguía los pasos de todos los hijos menores de su familia. Es decir, era la oveja negra. A pesar de tener ya más de 25 años, no había trabajado nunca. Vivía de fiesta en fiesta y usaban sin remordimiento la multitud de tarjetas de crédito que guardaba en una gorda cartera de cuero. Era algo torpe. Tenía el cabello cuidadosamente desprolijo y los ojos hinchados de sueño, aunque ya era pasado el mediodía. Llevaba un traje impecable y zapatillas de colores que le daban el toque imprescindible para alguien de su clase que quiere estar a la moda. Ella, de nombre Valentina Delfina Justina o algo parecido, intentaba no fijar sus hermosos ojos dorados en nadie ni nada. No tendría más de 22 años y se notaba que también acababa de levantarse, pero todavía no parecía del todo despierta. Estaba sospechosamente delgada y las grandes gafas de sol sostenían hacia atrás su cabello rubio platino que le caía sobre la espalda. A cada paso daba la impresión de que se iba a caer. Trepada a sus altísimos Louboutin, los reconocí por la suela roja. Esta es otra que no trabajó nunca, pensé entonces, mientras me adelantaba a recibir a Ramiro y su novia Valentina, Delfina o Justina, la chica Louboutin, como la bauticé mentalmente. No podrían importarme menos, pero yo sí trabajaba, no tenía otra opción. Necesitaba ganar algunas comisiones de ventas y ellos eran clientes potenciales que evidentemente no se fijaban en el dinero. Iban a ser presa fácil. Aquí tenemos entonces esta descripción y la pregunta otra vez, ¿qué clase de persona te parece que es el observador? Que parece que los critica, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto para la descripción? ¿Cómo se filtran a los sentimientos que le despierta a los personajes que describe? Aquí vemos que hay rasgos objetivos y también vemos que hay una descripción subjetiva, pero también vemos retrato, ¿verdad? Vemos un retrato porque hay una combinación de la etopeya y de la prosopopeya. Se ven los rasgos físicos, se ven los rasgos morales de estos dos personajes que describe. Y también se ve al descriptor, se ve que siente él acerca de ellos. Continuemos entonces con el tema de la composición, ¿sí? Cuando hablamos de esto, quiero darles estas instrucciones. Van a escoger, les presento tres opciones, ¿sí? Ustedes van a escoger una de esas opciones. Puede ser un autorretrato, puede ser una etopeya de un personaje literario o cinematográfico, o puede ser la caricatura de un personaje público. Ustedes van a escoger a una de estas opciones y van a empezar a organizar sus ideas. Antes de escribir,
ustedes deben pensar en esto. Recuerden que es importante que decidan a qué clase de lector se dirigen. Tienen que pensar en que, por ejemplo, sus compañeros de clases pueden leer este documento. Pueden pensar en la profesora que va a leerse ese documento, ¿sí? A través o por medio de la descripción y únicamente con la descripción, el lector debe poder identificar a la persona que pinta con la misma claridad que tendría si la estuviera viendo en ese momento. También piensen en cuál será el tono más conveniente para el tipo de descripción que ustedes han escogido. Si ustedes necesitan ser serios o si necesitan ser irónicos o censurador. Más, cuando estén escribiendo el borrador, deben pensar si en ese borrador van a incluir estas listas de 3 elementos, características del personaje. Van a incluir las características del personaje que ustedes van a describir. Aquí incluimos la parte de la prosopopeya, los rasgos físicos, cómo actúa, cómo se mueve, cómo habla, qué piensa, y ahí pasamos a la etopeya. ¿Qué piensa o qué desea? Los rasgos morales, los rasgos psicológicos. Si te parece que deben pensar si les parece que encaja esa persona con un estereotipo, y si es así pueden incluirlo también en su descripción y pueden afirmarlo o negarlo. Lo importante es que ustedes agreguen, que sumen datos, ¿sí? También pueden responder a esta pregunta: ¿cómo es él? ¿Cómo es ella? ¿Qué clase de persona es? Sentimientos que les produce a ustedes. Les produce admiración, rencor, les produce ternura, les produce rabia o ira. Eso por un lado, las características del personaje en donde ustedes van a hacer el retrato. También para comunicar en el manejo del lenguaje deben emplear metáforas o comparaciones, ¿sí? Contrastes si quieren. Esto depende de lo que a ustedes se les ocurra para darle mayor viveza a las características de esa persona, ¿sí? Luego de esa lista, porque están haciendo una lista, van a elegir los rasgos que te parezcan más característicos del personaje que van a describir y van a eliminar los que no hagan falta, los que consideren innecesarios para su descripción. Presten atención al orden lógico de la enumeración. Esto es para que consideren si van a partir de lo general a lo particular, de lo interno a lo externo o de lo externo a lo interno y así. También deben escoger el ambiente, el contexto en donde van a presentar ese personaje, ¿sí? Si lo van a presentar, por ejemplo, como un deportista, entonces el contexto en que lo van a describir es el contexto de los deportes, o si lo van a describir como un personaje conversador, entonces ese será el contexto, ¿sí? En una conversación. Recuerden que ustedes pintan a esa persona y esa descripción cobra vida con las palabras de ustedes. Empiecen por el borrador, empiecen a escribir un borrador a partir de esas ideas que han puesto y al final, esto es sugerencia para mejorarlo y para pulir y para fortalecer el proceso, pueden dárselo a un compañero para que lo lea. Si ustedes escogieron la opción 2 o la opción 3, pueden pedirle que identifique a qué persona están describiendo. Eliminen, obviamente, el nombre de la persona. Quiere decir, pues, si quieren, ustedes pueden describir sin poner el nombre un personaje. Si quieren describir a la madre de Calcuta, por ejemplo, descríbanla eliminando su nombre y luego dénsela a un compañero para que este compañero adivine quién es. Si adivina es porque su descripción es bien precisa, está muy bien hecha. También pueden pedirle al compañero que les dé más sugerencias para pulir, para mejorar, fortalecer la descripción. Y luego ya en la versión final, podrán revisar su borrador, su primer borrador,
Y si el compañero lo revisó, sigan las correcciones y sugerencias que les dio el compañero, incorporen las correcciones y los comentarios que les hayan dado. Tengan en cuenta que la descripción debe ser un retrato claro, lo más claro posible de la persona, de tal modo que el lector pueda identificar o conocerla y recrearla en el momento de la lectura. O sea que cuando ustedes estén leyendo, la persona pueda pensar o está hablando de fulano de tal. Con todo esto en mente, ustedes podrán usar recursos expresivos que logren hacer más viva y novedosa su descripción. Empleen adjetivos, usen comparaciones, usen analogías, imágenes sensoriales, utilicen metáforas. Y con esto, bueno, terminarán de hacer su composición. Por favor, en la primera página coloquen el esquema o outline con todas las ideas que les he explicado en que he puesto. Antes de escribir, en la parte de antes de escribir, allí van a incluir el esquema. Luego van a hacer el primer borrador y luego un borrador final. No alteren el primer borrador, sino que mantengan eso y hagan una nueva versión con las correcciones que le haga o su compañero de clase o Dawson después de leerlo y trabajar con ustedes en el Writing Center. ¿Esto es todo por ahora? Sí, lo van a subir en el VHL, pero hagan un solo documento. No hagan 3 documentos, sino esquema, primer borrador y borrador final. Muchas gracias. Ya pueden empezar a trabajar en su composición. Adiós.